Buenas, mi nombre es Steve Aquino, estudiante proveniente de la Universidad Tecnológica del Centro, exactamente el 11º trimestre de la carrera de Ingeniería de Información, con la materia de optimización de sistemas con el profesor Hugo Araujo. Aquí vamos a presentarles una simulación de un sistema de una panadería en la herramienta informática ProModel. Simplemente es o se utiliza creando locaciones, las cuales serían en sí la maquinaria involucrada en el proceso. Primero procedemos creando una batidora, la cual nos ayuda a mezclar todos los ingredientes en la cual se va a hacer la masa de los panes. Luego, posterior, se le pasa a colocar el nombre como batidora y se siguen creando las siguientes locaciones, como pueden ser la tabla de reposo, como le indica el proceso, como puede ser esta mesa o una mesa así que se aproxima así a algo parecido. Luego, posterior, pasa a el amasado, lo cual podemos utilizar este símbolo para representarlos. Luego vuelve a haber un segundo reposo, el cual le cambiaremos el color para que haya una diferencia entre ambos. Posterior pasa a el horno, donde en sí ya el proceso pasa a ser panes, y posteriormente pasa al mostrador. En sí lo necesitamos son estas 6 locaciones, las cuales vamos a pasar a darle nombre como reposo 1, posterior es la amasado, la máquina que amasa. Posterior pasa a ser la tabla de reposo 2. Luego el siguiente proceso ya sería el horno. Y por último el mostrador. Posterior de tener todas estas locaciones, procedemos a guardarlo y a pasar a las entidades. En este caso la entidad en la que vamos a trabajar serían masas. ¿Por qué masas? Simplemente porque vamos a trabajar simplemente con una sola unidad para que no se complique a la hora de la conversión de los datos. Es decir, por ejemplo, como cuando se trabaja en MKB, que suelen transformarse todo a unos simples datos, como pueden ser ya metros, kilómetros, MKS, metros, kilómetros y segundos. En este caso se utilizarían masas y luego posterior se hacen los cálculos para llevarlos a panes como lo solicita el ejercicio. Esta vendría siendo la masa. Después de tener la entidad necesaria, pasamos a el arribo, el cual esta masa, para arribar a este proceso, simplemente entra a la máquina o a la batidora, donde luego posterior se va realizando el proceso completo. Aquí podemos colocar que la masa esta va a la locación batidora de una en una, contando la primera vez como 0, o sea, comenzando en sí como 0 para luego ir sumándose de una en una. Las ocurrencias son infinitas o dependiendo del tiempo solicitado, con una frecuencia de 20 minutos como lo solicita el ejercicio. Posterior a esto vamos a lo que son los procesos. Los procesos simplemente son la masa pasando por las diferentes localidades. En este caso la masa pasa por la localidad primero de la batidora, con una operación de 20 minutos.
Posteriormente sale la masa al destino de reposo 1 con una lógica de movimiento de 30 segundos como se suele indicar, o más o menos es un aproximado de lo que tarda desplazándose la masa de una maquinaria a otra. Posterior a esto se crea la siguiente entidad, la cual es masa en reposo 1, donde espera 40 minutos, saliendo la misma masa en el destino de amasadora. Este es simplemente el mismo proceso y por motivo de simplificación simplemente no se explica repetidamente la lógica de movimiento debido a que siempre va a ser igual. Luego en la amasadora dura 20 minutos igualmente. Esto simplemente es lo que dura en sí cada proceso dentro con la masa en sí. El destino ahora sería reposo 2, una lógica de movimiento de igualmente 30 segundos. Luego la misma masa pasa a la locación de horno, perdón, en reposo 2, donde espera igualmente 20 minutos y sale en el destino de horno, igualmente con una lógica de movimiento de 30 segundos. La masa, por último, está en el horno, sale igualmente la misma masa al mostrador con la lógica de movimiento de 30 segundos. Igualmente con un proceso de 20 minutos, de 15 minutos, perdón. Y por último, la masa de el mostrador, donde aproximadamente se estima como unos 10 minutos que tarda en venderse. Esto es, aunque no esté en el ejercicio, en sí se muestra así para un mejor cálculo en sí en la simulación. Luego la unidad de masas va a la salida del ejercicio con la misma lógica de movimiento. Posterior a este se procede a guardar todo y procedemos a colocar las configuraciones dadas en el ejercicio, la cual es tiempo 12 horas, cuánto tarda en 12 horas, y corremos la simulación. Perdón, hubo una equivocación aquí donde se me olvidó el wait. No, donde lo coloqué, donde no era. Aquí era move por 30 segundos. Perfecto. Se guarda y se corre el ejercicio. Perdón, no se guardó. Procedemos aquí a buscar el error, que es este, y ahora sí. Luego de las 12 horas se arrojan los resultados en
donde podemos observar que la cantidad de masas es un total de 15. En sí, ¿qué quiere decir ese 15, ese total de 15 masas o de total de salidas? Es decir, 15 masas que llegan al final del proceso. Como lo dice la pregunta 2, ¿cuántas masas llegan al mostrador en las 12 horas? Llegan un total de 15 masas, los cuales por cada masa son 40 panes. Podemos obtener que es un total de 600 panes en sí que llegan a el mostrador. Y la primera pregunta nos dice que en sí cuántos panes llegan al proceso, por lo menos el de horneado, en donde podemos observar aquí en la siguiente gráfica cuánto suele tardar. Aquí se exportan los datos, se arrojan los datos y se crea un archivo con unos gráficos en Excel. Para mostrarlos, se abre el archivo y lo tenemos aquí. Por ejemplo, podemos observar que el total de cantidades recorridas por el horno es un total de 16 masas, que es el proceso final ya en ejecución. Y esa es la cantidad de panes fabricados en un día. Como podemos observar, son 16 por 40, para que así nos dé la cantidad en panes, simplemente transformándolo. Podemos observar que son simplemente la total cantidad de 640 panes, es decir, 40 panes se quedan en el proceso o en el último proceso antes de llegar al mostrador en sí. Y la última pregunta, la cual nos dice que modificando el sistema simule para conocer en cuánto tiempo se puede elaborar 3000 panes canillas. 3000 panes canillas es exactamente la cantidad de 75 panes, de 75 masas, perdón, las cuales podemos observar que simplemente es 5 veces el tiempo, es decir, 5 días de trabajo, o en horas simplemente son 12 por 5, los cuales nos da un total de 60 horas. 60 horas de trabajo exactamente, los cuales nos indica que es el tiempo necesario para hacer 3000 panes canillas. Gracias.